Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Proverbios. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 13 en esta serie que se llama La sabiduría para la vida y el título es La ética para la vida diaria. Y recuerden que estamos estudiando verso a verso, capítulo por capítulo. Cada semana estamos haciendo un estudio, porque esto es estudio de media semana, y nos está ayudando mucho en cómo dirigir muchos aspectos de nuestra vida. Y voy a leer, por ejemplo, los primeros 3 versículos y vamos a ver la sabiduría que expresa Salomón. El versículo 1 dice: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida. Pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Oramos y empezamos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos en tu nombre. Pedimos que nos hables a través de este capítulo, que la sabiduría que has dejado a tu siervo Salomón pueda también ayudarnos a dirigir nuestros pasos, a tomar decisiones sabias y sobre todo a disfrutar la vida que nos has dado. Dirige mi vida también para enseñar en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a las personas que se conectan. Recuerden que estamos estudiando verso a verso. Este es el capítulo 13. Vamos a hablar sobre esta serie, La sabiduría para la vida, y el título, una vez más, es La ética para la vida. Y recuerden que fue Salomón quien escribió la gran mayoría de los proverbios, aproximadamente el año 971, y terminó el 686 con Lemuel, o la mamá de Lemuel, que escribió esta carta. Haciendo un panorama general de la carta, nos damos cuenta que está dividido en 3 partes. Por ejemplo, la primera parte del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 18, es el prólogo a la vida sabia. Y la segunda parte del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 31, versículo 9, principios para una vida sabia. Y desde el 31, capítulo 31, versículo 10, hasta el versículo 31, personificación de la vida diaria. En la primera parte, el texto que sobresale es el temor del Señor, es la base del verdadero conocimiento. Versículo 1, 7. Capítulo 1, perdón, versículo 7. La segunda parte, el versículo que sobresale, es el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Capítulo 15, versículo 33. Y la última parte, el capítulo 31, versículo 30, es el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Así que el énfasis en la primera parte es sabiduría, especialmente para los jóvenes. Y en la segunda y tercera parte, sabiduría para todos. ¿Cuál es la estructura? Recuerda que son temas y afirmaciones en la primera parte, y ahora estamos estudiando sobre personas y problemas, y en la última parte, consejo y corrección. ¿Cuál es el estilo? Recuerden que los proverbios son dichos cortos que declaran verdades profundas y dan sabiduría para la vida. Y el tema general es el temor del Señor, es la base de la sabiduría, capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo vemos a Cristo en Proverbios? La sabiduría se encarna en Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según Colosenses capítulo 2, versículo 3. Así que haciendo este panorama general, recuerden que estamos en la segunda parte, porque es hasta el capítulo 31, y nos va a dar personas, nos va a dar conceptos, cómo enfrentar los problemas. Por eso el bosquejo que tenemos el día de hoy, el bosquejo homilético, está dividido en 5 partes. Por ejemplo, el título, la ética de la vida. Del versículo 1 al 4 vamos a ver la ética de la vida en las relaciones interpersonales. En segunda parte, versículos 5 al 10, la ética de la vida en la equidad. Y el versículo 7 al 11, la ética de la vida en las riquezas. Cuarta parte, el versículo 12 al 21, la ética de la vida al resolver problemas.
Y terminaremos del 22 al 25, la ética de la vida al dejar un legado. Así que vamos a leer una vez más, del 1 al 4, la ética de la vida en las relaciones interpersonales. Salomón empieza diciendo esto, ¿no? El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Salomón tiene muchos proverbios, mucho que decir sobre la disciplina, sobre la corrección. Recuerden que el trasfondo que tiene Salomón es una familia totalmente dispareja, disfuncional. David tuvo entre más de 11 esposas, tuvo muchos hijos y justamente por las consecuencias que él tenía que enfrentar por la situación en su vida, sus hijos terminaron haciéndose daño a sí mismo y David fue negligente en la forma que disciplinó a sus hijos. Por lo tanto, Salomón tenía muy en claro esto, que pueda disciplinar a su hijo, que pueda corregir al hijo. ¿Para qué? Para que no traiga sufrimiento al padre. David sufrió mucho, pero es curioso que el hijo de Salomón en la historia, porque ahora estamos viendo el libro de Proverbios, también no fue alguien correcto, fue alguien muy consentido. Por eso Salomón habla de que podamos desde el principio tener esta disciplina. El hijo sabio realmente hace de la disciplina, obedece, escucha y acepta. Y el versículo 2 dice, con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Así que es como la sabiduría va por la calle hablando cómo podemos conseguir para la vida comida, amistad, sabiduría. Versículo 3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Una vez que se va a la familia, se va al hecho de cómo podemos nosotros congraciarnos o tener comida y no ser prepotentes en estas relaciones interpersonales. Ahora nos habla algo mucho más profundo, que es acerca de la lengua. Cómo nosotros podemos controlar la lengua. Recuerda que la lengua es un gran problema para toda la sociedad, para todas las personas. Pero siempre los consejos son controla tu lengua, controla, domina. Y abrir la boca puede arruinarlo todo. O sea, ¿por qué? Porque las palabras hacen daño. Las palabras pueden ser medicina para el alma. Pueden ser, ¿sabes qué? Herramientas que construyen y edifican una familia, una vida o un grupo. O pueden ser armas de destrucción. Pueden ser tan negativas o que, como dice en Santiago, capítulo 3, versículo 5, dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño, pero que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. O sea, la lengua, así venenosa, encendida, así como una pequeña chispa puede encender un bosque, nos hace recordar que muchos de los incendios donde muchas vidas se han perdido, y a veces no solamente estamos hablando de incendio en una casa, a veces son vecindarios, a veces son barrios enteros o bosques, empezaron con una chispita, o sea, un poquito de fuego, ¿no? Y Santiago dice lo mismo, o sea, a veces un grupo, una familia, una sociedad o una situación se puede destruir por las palabras malintencionadas que no se controlan, que no se dominan. Y creo que esto es un punto muy importante de la sabiduría. Nos ayuda a controlar nuestra lengua. Y aquel que controla, aquel que tiene dominio propio, ¿sabes? Va a demostrarlo también a través de la lengua. O sea, yo diría así, como está hablando estos versículos, cuando una persona tiene dominio propio, domina su lengua. Ahí es donde vemos que realmente esta persona tiene dominio propio. Porque uno dice, no, yo sí tengo dominio, yo sí controlo mi vida, pero tu lengua, el problema es eso. Si tienes dominio, si tienes carácter, vas a poder controlar la lengua. Y yo te pregunto, ¿controlas tu lengua? ¿Dominas tu lengua? ¿O estás siempre hablando y luego te arrepientes y dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé esto?
Aprende a dominar tu lengua. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 4, dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. ¿Te imaginas? Hay flojos, decimos, ¿no? Haraganes, perezosos, y que ambicionan mucho, quieren tener todo. Tienen grandes sueños, pero no hacen nada por trabajar, por esforzarse, por hacer un plan, una estrategia, estudiar. Y eso es, popularmente, hay este tipo de personas. Ambicionan, quieren, sueñan, pero son perezosos, flojos, haraganes. Y en otro lado dice, pero los que trabajan con esmero prosperan. Esta es la ética en la vida y las relaciones interpersonales. Dios nos ha dado el trabajo. Y créeme, el trabajo nos da dignidad. El trabajo aún, yo lo llamo así, es terapéutico. O sea, a veces algunos piensan que el trabajo, una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi labor o mis horas de trabajo. O sea, realmente cuando yo quiero desestresarme, cuando yo, como terapia, me pongo a trabajar, a hacer otras cosas de las que no estoy haciendo normalmente. Y es duro, es pesado, pero cada vez que logro terminar ese trabajo, me trae mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque el trabajo hace que tú puedas prosperar, no solamente para tu desarrollo humano, no solamente para tu salud mental, sino también que te va a dar y te va a generar riqueza, prosperidad. Una persona ociosa es una persona que está metida en la vida de otras personas y ¿sabes qué? Nunca va a tener lo que quiere. El trabajo trae dignidad, el trabajo puede ser terapéutico y el trabajo, ¿sabes qué? Es parte del plan y el propósito de Dios. Algunos piensan que el trabajo es maldición del jardín del Edén y eso no es verdad. Cuando Dios crea a Adán, le da el trabajo de poner nombre a todos los animales y administrar. Y en el cielo vamos a seguir trabajando. Por eso te digo, una cosa es el trabajo, otra cosa es lo que te genera dinero. Y vas, y qué mejor, ¿no? Que haya un trabajo que te guste hacer y que te paguen por eso. Pero nunca lo mires como algo negativo, como algo pesado, como algo tan aburrido, ¿no? El trabajo, yo siempre les digo, ¿no? A muchas personas, dos cosas van a ayudar a generar buena salud mental. El trabajo, que ames lo que haces, y el amor. Cuando trabajas, cuando amas, cuando eres amado y te amas a ti mismo, ¿sabes? Vas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Ahora, la segunda parte, el versículo 3, versículo 5 al 6, la ética de la vida de equidad. Dice el versículo 3, los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. Versículo 6. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Otra vez, ¿no? Ahora hablando en el tema de la justicia, en el tema de hacer lo correcto, vivir una vida justa nos protege, nos ayuda. Y esto lo dice claramente el libro de Proverbios. Y en estos dos versículos nos da una gran idea de que la obediencia, ¿sabes qué? Refleja la integridad. Y la integridad produce la mayor seguridad y protección. La obediencia produce integridad. Obedecer, ser justo, da seguridad en el camino. Y qué mejor tener personas con integridad. Qué mejor hacer las cosas con integridad. Me da, como digo, estabilidad, me da seguridad y confianza. Ahora, la tercera parte de este sermón, del versículo 7 al 11, es la ética de la vida ahora en las riquezas. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres, ¿no? Miren, en ese tiempo habían pobres y ricos y hasta el día de hoy hay pobres y hay ricos. Pero ¿cuál es el tema acá? De personas que no aceptan su realidad social y curiosamente quien sale perdiendo aquí es el pobre, ¿no? Porque a veces hay personas que no tienen mucho dinero o que viven en escasez económica, son pobres, pero tienen
una calidad de vida o quieren tener una calidad de vida de rico. Quieren gastar desmesuradamente, quieren gastar en cosas vanas, quieren comprar cosas vanas que no está dentro de su presupuesto y es más, ni manejan presupuesto. Pueden comprarse productos, pueden comprar comida o pueden vestirse de una forma que no tienen el dinero suficiente con el fin de impresionar. Y esto es lo que dice Salomón. Ahora, y hay ricos que se hacen pasar de pobres. O sea, realmente las personas más adineradas, más ricas en el mundo son las que poco caen en el consumismo. Pero aquellos que simplemente quieren hacerse pasar pobres de ricos van a ser siempre pobres. Y además, la palabra en el versículo 8 dice, el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a quién va a secuestrar a un pobre? Pero un rico sí, ¿no? 9. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Versículo 10. El orgullo lleva a conflictos y los que siguen el consejo son sabios. Y algo muy interesante acá, ¿no? La riqueza, la pobreza, el rico, el pobre, hay algo que caracteriza a muchas personas que a veces no entienden qué es el orgullo. Y a veces va ligado a la pobreza. Aunque algunos los llaman como que son humildes, la verdad es que muchos pobres son orgullosos. Muchas personas que tienen poco dinero tienen orgullo y por ese orgullo, ¿sabes qué? Siempre están en conflictos, siempre están en problemas. Pero los que siguen el consejo son sabios y miren, hay personas que les gusta discutir, que les gusta pelear, que les gusta estar en problemas, no entienden razones y todo por su orgullo. Y creo que Salomón nos trata de decir algo muy importante, una lección, que el ingrediente que incrementa el conflicto y está presente en todas las peleas, ¿sabes qué es? El orgullo. Es el orgullo. Por eso hay personas que siempre se pelean con el vecino, se pelean con todos, se pelean, ay, si vieras, con muchas personas. ¿Y todo por qué? Por su orgullo. Y hemos hablado y hemos conceptualizado en los estudios anteriores, el orgullo es pensar que eres superior a otras personas. El orgullo es tener una autoestima demasiado alta, considerar que tú eres mejor, que no te equivocas y que tus ideas son mejores y ser presuntuoso, sobre todo en la forma que hablas, que crees de ti mismo y que crees de las demás personas. Y de eso estamos hablando. Algunos dirán, pero todos tenemos orgullo. Sí, porque nos da y nos ayuda a vivir y a tener una identidad, pero estamos hablando de acá de un exceso. O sea, la persona orgullosa siempre está en problemas, siempre está peleando, siempre está discutiendo, siempre en conflictos. Y esa persona, hermanos, qué difícil es tratar con ellos. Ahora, versículo 11 dice Salomón, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y normalmente esa riqueza que es de la noche a la mañana a veces es corrupta, ¿no? Ahora, vamos a ver la cuarta parte del versículo 12 al 21. La ética de la vida al resolver problemas. Versículo 12, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Miren cómo ahora nos lleva a poder mantener esta ética, porque qué importante es el respeto. Qué importante es cumplir las normas. Qué importante es apegarse, ¿no? Apegarse a las cosas que nosotros entendemos como reglas. Hay personas que no les gusta respetar las reglas, las normas, las leyes. No quieren escuchar los mandatos. Mira, la verdadera libertad funciona dentro de las leyes. Si no hay leyes que rigen, ya sea una familia, un hogar o una relación, si no hay normas en una relación, ya puede ser de dos o de familia, normas que podamos establecer en una sociedad, en una iglesia, en un local, no sé, las reglas de tránsito, la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el mundo sería un desorden.
Dentro de este código, dentro de este manual, dentro de esos mandatos, dentro de esas leyes o reglas, ahí nos movemos con libertad. Porque algunos creen y piensan que la libertad es vivir sin leyes, sin normas y, ¿sabes?, sin reglamentos. Eso se llamaría anarquía, donde todo la persona o el mundo hace lo que quiera. Imagínate si no hubiese una simple norma, que desde la Biblia lo dice, no matarás. O el código penal, acá que tenemos en Perú, asesinato, pena de cárcel, cosas como estas. Si no hubiese esto, mira, cualquiera puede salir a la calle y matarte o matarme o yo matar a cualquiera. Y eso es anarquía. Por eso la libertad sucede dentro de esto. Y Salomón trata de explicarles por qué es importante que obedezcamos los mandatos y no seamos necios. ¿Por qué? Porque despreciar las normas malogrará la vida y respetar las normas traerá éxito en la vida. Recuerda eso. Hay que aprender a respetar las normas, obedecer los mandatos, las reglas, las normas que se establecen. Y como te dije, ¿no? Aún empieza en una relación de dos personas, en una familia, en una sociedad, en un grupo, en una institución, un colegio, no sé, una iglesia, etcétera, etcétera. Hay que aprender a respetar las normas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando mis hijas iban en la secundaria, recién estaban cambiando el color de uniforme, porque antes lo usaban todos color plomo, 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 plomo. Y luego empezaron a cambiar, y luego cada colegio tenía su uniforme, y siempre habían jóvenes y adolescentes que decían, yo no quiero usar este uniforme, no me gusta. Y hasta que llegó mi hija, me dijo, no me gusta. Yo le dije, sabes, tú tienes que aprender a respetar las normas, así que no te guste, aprende a respetar las normas. Y a veces, y fue un día también a estudiar al Instituto Bíblico y prohibieron ver ciertas películas que para mí no eran problema y salieron unos títulos, no vayan al cine, prohibido ver esas películas. Y yo decía, ¿qué piensas tú? ¿Han prohibido ver estas películas? Dije, mira, estás ahí en el instituto, se forma tu carácter, respeta las normas. Cuando termines en el instituto lo puedes ver, ¿no? O sea, yo no tengo problemas. Pero el punto es eso, respetemos las normas, aprendamos a respetar las normas, enseñemos a respetar las normas y podamos entender que allí está el éxito, allí está la sabiduría y vamos a prosperar en la vida. Ahora, el versículo 14 de este libro nos dice, la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetable. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Qué interesante, ¿no? Siempre hay personas traicioneras, ¿no? Nuestro Señor tuvo una persona, su amigo fue traicionero. A veces dentro de un grupo también hay este tipo de personas, en una familia, una sociedad, pero lo que ve Salomón es eso. Siempre el traicionero va directo a la destrucción. Y cuídate de no ser ese traicionero. Si tú estás escuchando, no traiciones la confianza, no traiciones tu familia, no traiciones los principios de una entidad, de una sociedad, o no traiciones a tu trabajo. Siempre los traicioneros van rumbo a la destrucción. Nunca terminan bien. Y esto, hermanos, no tengo que decirles, pero eso ha pasado. En cambio, una persona de buen juicio siempre va a ser respetable. Al versículo 16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Yo no he sido tan sabio, yo soy por ser extrovertido y soy un sanguíneo colérico, actúo y luego pienso, pero luego he aprendido a pensar antes de actuar y a veces a pensar y buscar consejo o hablar y a veces estoy tan enojado que quiero ya hablar y yo prefiero callar y simplemente a veces me hablo a mí mismo o simulo, porque esta es una parte de una herramienta que puedo usar para bajar el enojo, la cólera, y mis palabras pueden ser muy difíciles de entender. Hablo, descargo hacia otra persona o hacia mí mismo, mirándome al espejo para que diga, me escucha a mí mismo, digo, ay, es muy fuerte, creo que le voy a bajar, como decimos, 2 rayitas, 3 rayitas, ¿no? Porque es de sabios, hermanos,
pensar antes de hablar. Y si tú eres esa persona extrovertida o sanguíneo, colérico del temperamento, aprende a pensar antes de hablar. Piensa lo que vas a decir, porque después, mira, las palabras pueden ser, ya hemos dicho, armas de destrucción. Versículo 17, el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Recuerden que en el tiempo de Salomón, cuando se escribía, no había pues redes sociales, no habían diarios o periódicos o televisión, no existía esto. ¿Y cómo era? ¿Sabes? Había un heraldo. El heraldo era un hombre que andaba en un caballo y siempre fue así como el correo y llevaba las cartas. Y en nuestro tiempo se conocía en el Imperio Inca los chasquis, ¿no? Pero hoy, ¿sabes qué? Esos chasquis podían traer buenas noticias o malas noticias y si podían traicionar a sus oyentes y traían hoy día conocemos las fake news, ¿no? Falsas noticias. ¿Cuántas personas hoy se dejan llevar por las noticias falsas, sensacionalistas o como decimos fake news? News, noticias y fake, falso, ¿no? O sea, noticias falsas, noticias sensacionalistas. Y eso es lo que dice, ¿no? O sea, Salomón dice, si un mensajero es fiel, podía un mensajero decir, esto ha dicho tal persona, y todos le creían a la voz del mensajero, y podía ocasionar un problema o podía ocasionar la muerte de muchas personas o aún un reino, pero un mensajero fiel sí valía. Hoy no tenemos ese tipo de mensajeros, pero es curioso que hoy tenemos las fake news y que tantas personas a veces se enteran por las redes sociales noticias terribles, a veces les engañan. Así que, ¿qué debo de hacer? Pues revisa siempre la veracidad de la noticia y no creas cualquier noticia. Pero qué alivio es encontrar, igual como en el tiempo de Salomón, páginas, mensajes, aún sermones falsos. Hay predicadores falsos que salen por la televisión o por el canal de YouTube o las redes sociales. Pero qué alivio. Y esos destruyen, ¿no? Pero qué alivio es encontrar predicadores de sana doctrina, canales de buena noticia, confiable, porque hasta las noticias, noticieros están comprados muchas veces. Qué alegría es encontrar personas que te dicen la verdad, que te dirigen bien, y esto debemos nosotros buscar. O sea, hermanos, siempre es importante evaluar el mensaje o noticia. Traerá paz mental y paz espiritual. Volver a mencionar, evaluar el mensaje o noticia traerá paz mental y espiritual. Versículo 18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Versículo 19. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. ¿Y qué quiere decir esto? Hay muchos emprendimientos, hay muchos sueños, hay muchos trabajos que se hacen realidad y uno se alegra o el equipo se alegra, pero sabes que hay muchos sueños y emprendimientos que no funcionan. Y eso sí es un problema. O sea que no está mal emprender, realizar sueños, tener metas y decir quiero hacer esto. Y especialmente si es, ya sea como digo, un trabajo, un emprendimiento, algo que quieras hacer. Pero llega el punto, a mí tienes que ser sabio, por eso es importante la sabiduría, donde por más que tú intentes, por más que tú estés haciendo algo que ya no solamente atenta a tu paz mental, sino tu dinero, tu familia, las personas que tú amas, que tú quieres, entonces, ¿sabes qué? Mejor es dejarlo. O sea, ser fiel, ser perseverante, ser emprendedor, ser trabajador, para llegar a una meta por mi sueño, por mi emprendimiento, esto está muy bien. Pero ser fiel a este sueño, a este emprendimiento, cuando todo está yendo mal y estamos fracasando, eso es ser necio o ser terco. Y ahí tienes que aprender también la sabiduría de lo alto. O sea que la fidelidad es una virtud, pero la necedad no. La fidelidad es una virtud, la necedad no.
Pastor Chuck Smith siempre decía, ¿no? Cuando Dios guía, Él provee. O sea, esto es así. Muchas veces yo he entendido y he emprendido, hemos hecho estudios, no solo dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, por querer empezar una obra, y he puesto mucho empeño, esfuerzo, trabajo, economía, y a veces no funciona. Y a veces he querido decir, no, pero si tú, Dios, quieres hacer esto, y todo me dice no, y no, y no. Y simplemente aprendí y dije, no, no voy a seguirlo, porque Dios no está guiando. O sea, tú puedes empezar una carrera, una profesión, tú puedes empezar una relación, tú puedes empezar un emprendimiento, pero mira, cuando todo se va perjudicando, malogrando y tienes que hacer demasiado esfuerzo, no solamente en horas de trabajo, en inversión, tus ahorros, tienes que dar un alto y decir, hasta aquí nomás. Eso es lo que dice y lo ve Salomón. Seamos sabios, seamos sabios. A veces es importante cometer estos errores, pero de los errores crecemos y avanzamos. Ahora, el versículo 20 dice, camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Lo volveré a leer porque este proverbio es muy importante. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. No sé si ustedes han escuchado, la manzana podrida corrompe a las demás. Yo diría, tu entorno importa mucho para tu futuro. O sea, ¿con quién te juntas? ¿Con quién caminas? ¿Quiénes son tus amigos? Recuerda que eres tú quien los eliges. Ellos no te eligen a ti. Tú eliges a tus amigos. Y es curioso, ¿no? Siempre aquellas personas que quieren vivir una vida necia, una vida sin sentido, sin propósito, en diversión, en pecado, en muchas cosas tontas, eligen amigos que tienen las mismas características. Y sabes, yo te diría, igual, en el otro lado, si tú te juntas, si tú quieres prosperar, si tú quieres crecer, si tú quieres desarrollarte en la vida, quieres alcanzar sabiduría, quieres tener propósito en la vida, pues júntate con personas que tengan metas, que tengan proyecto de vida, que tengan un plan, que tengan estrategias, que tengan sabiduría, que tengan experiencia de vida, que siempre estén hablando con fe, pensando en algo positivo, que siempre sean personas que están invirtiendo su tiempo, su dinero, que son personas que están creciendo en su desarrollo humano, están estudiando. ¿Y sabes qué? Pronto serás como ellos y podrás superarlos y se juntarán más personas. O sea, dime con quién andas, te diré quién eres. Eso lo tenemos algo como es muy popular. Pero Romanos capítulo 12, Pablo dice en el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo siempre también estaba preocupado. No imites la conducta del mundo. No hagas lo que ellos hacen. Más bien, nuestro deseo debería ser imitar a Cristo. Pero es más, Pablo, ¿sabes qué? En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 al 2, Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Miren qué curioso ahora. Pablo dice, no imiten, ahora, pero imítenme a mí, pero me imiten a mí porque yo imito a Cristo. Ahora, Pablo, si tú conoces la historia de Pablo, Pablo era intransigente, Pablo era cruel, Pablo era de voluntad firme. Hasta parece un colérico así de esos temperamentales, porque él agarraba la ropa cuando lo estaban apedreando a Esteban y no ni siquiera se inmutó. Él estaba de acuerdo, lo mataron a pedradas a un hombre inocente y él estaba, sí, está bien. Permitía que las mujeres sean arrastradas de los cabellos, llevados a la cárcel, llevados a los niños. Hermanos, Pablo tenía un temperamento muy agresivo, muy expresivo, duro, rígido, pero él es el que escribe del amor. En 1 Corintios 13 dice, el amor es así, es paciente, es benigno. Y ese carácter le hizo soportar muchas cosas, pero él quería parecerse a Cristo. Y él podía decir, imíteme a mí. Yo te pregunto, ¿tú podrías decir eso, imíteme a mí como yo imito a Cristo?
Y es más, nuestro deber es imitar a Cristo. Juntarnos con personas que quieran imitar a Cristo te hará ser más como Cristo. Juntarte con personas que tengan una visión del reino, que tengan el deseo de salir adelante en su vida personal o profesional, que estén enfocados en la misión de Dios, que estén enfocados en dejar un legado, que tengan propósito de vida. ¿Sabes qué? Júntate con estas personas. Tú decides con quién juntarte. Tú decides a quién imitar. Y al final, ¿sabes qué, hermano, hermana que estás escuchando esto? Siempre terminamos imitando al que andamos admirando. Si tú admiras al necio, si tú admiras al que se va de fiesta en fiesta, al que le gusta tener mucha vida promiscua, muchas parejas, al que le gusta cómo se embriaga, terminarás imitando la vida delictiva, la vida perdida, la vida de pecado de esas personas. Pero si tú admiras a esas personas que están dejando un legado, que tienen un proyecto de vida, que tienen propósito de vida, que están sumergidos en la misión de Dios, pero que están desarrollándose en su profesión, ¿sabes qué? Pronto terminarás imitando a aquel que estás ahora admirando. ¿Y qué más? Que admiremos a nuestro Señor Jesús y pronto estaremos imitando a Él. Ahora, el versículo 21, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. No hay más explicación ahí. 22 al 25, la ética en la vida al dejar un legado. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Siempre es así, ¿no, hermanos? Hay que dejar una herencia. Versículo 23. La granja del pobre puede que produzca muchos alimentos, pero la injusticia arrasa con todo. Y en este punto de la ética es interesante, ¿no? Porque siempre algunos dicen, el pobre es pobre porque quiere. Bueno, yo digo, no siempre. Porque acá Salomón también ve algo, ¿no? Que hay situaciones injustas en la sociedad. Y puede ser que la granja, que una persona que no tiene mucho dinero produzca más, pero siempre el gobierno, la situación o la injusticia termina quitándole. Y eso es lo que la iglesia debe involucrarse también, que el pobre no siempre es pobre porque quiere, muchas veces es pobre por la injusticia social. Muchas veces. Ahora, versículo 24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y es interesante este versículo que yo ya lo expliqué, el contexto. Tenemos una lista de reproducción de temas especiales, ahí lo puedes buscar, cómo disciplinar y corregir a los hijos, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Antiguamente se usaba la vara, pero no es la vara que tú consideras, o sea, no es cable de tensión, no sé, en plan de la plancha, ni palo de escoba, ni no sé, o sea, la vara servía para corregir, no para lastimar. O sea, la vara era un instrumento por el cual la disciplina correctiva, no punitiva, no castigo, era formar el carácter, formar la mala conducta, las malas acciones y ayudar al hijo a que pueda tener principios a través de la sabiduría. Nosotros en Efesios miramos que es el discipulado. Corrige a tus hijos, dice, ¿no? Con la disciplina y la amonestación. Así que los que aman se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La disciplina es buena, es correctiva. Ojo, no es castigo, es corregir. ¿Qué corregimos? La mala conducta. ¿Qué corregimos? El descontrol de las emociones de los hijos. Cuanto más antes, mejor. Pero recuerden que la disciplina aplicada de forma correcta corrige la conducta, mientras que la sabiduría aplicada de forma real corrige el carácter, corrige el corazón. Así que no tengamos miedo de ejercer la disciplina. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay tiempo para esto. Vamos a poner quizás el enlace al final de este video para que puedas sumergirte en este tema, porque ha sido de mucha bendición. Porque es otro video donde desarrollo cómo puedo corregir a un niño de 1 a 5 años, de 6 a 12, de 13 hasta los 19, 18 años. ¿Cómo es? O sea, no es lo mismo, pero ahí está.
Todo está grabado. Si deseas, escúchalo, te va a ayudar a ti a crecer también en esta área. Vamos a terminar con el versículo 25. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Estamos llegando al final y tengo 5 conclusiones el día de hoy. Lo que hemos visto en este estudio, cuando una persona domina su carácter, se evidencia al dominar su lengua. Así que eso es el dominio propio. El dominio del carácter domina tu lengua. Número 2, despreciar las normas malogra el futuro de la vida y respetar las normas arreglará tu vida. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy, ser fiel a los sueños o emprendimientos es una virtud, pero cuando no funcionan, insistir en los sueños es necedad. Número 4, siempre terminamos imitando al que andamos admirando. Y número 5, la disciplina aplicada de forma correcta a los hijos corrige la conducta. La sabiduría aplicada de forma real corrige el carácter. ¿Cuál de todos estos proverbios te ha llamado a ti más la atención? ¿Cuál de estas conclusiones se aplica más a tu vida? ¿Por qué no lo escribes al final de este estudio? Pero vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos en diferentes temas. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a abrazar la sabiduría, a aceptar las normas, a usar sabiamente, Señor, nuestras palabras, a dominar la lengua, a trabajar, a amar también, Señor, la disciplina, a corregir, tanto por hacer en la vida. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Te pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo estudio y no te olvides cuál de las 5 conclusiones te gustó más. Nos vemos.